Quiero saludarlos a todos ustedes, integrantes del Foro de Presidentes de Empresas. Me da mucho gusto volver a reunirme con ustedes, con quienes tuve la gran oportunidad de tener una reunión en el pasado. Muchos colombianos me preguntan cuáles son las instituciones a proteger para que ellas protejan la democracia. Pues este país ha sido con Chile, un país reconocido por su institucionalidad, que por época se afloja. Ojalá ahora toda esa institucionalidad se fortalezca, pero he pensado que la institución más importante que puede tener Colombia para defender su futuro democrático es la empresa privada. Con todo respeto, cuando comparo nuestro país, por ejemplo, con Venezuela, aquí hemos tenido un enjambre de empresa privada mucho más fuerte, más diversificado, más comprometido a invertir en el país y menos dependiente del gobierno. Y yo creo que las características de nuestra empresa privada son una gran protección para la democracia. Por eso está bien preocuparnos, las circunstancias ameritan, pero no bajar la guardia. Bienvenida a la plenaria del mes de septiembre a nuestros líderes empresariales del Foro de Presidentes, a nuestra presidente, doctora Carolina Buitrago, al vicepresidente, doctor Andrés Felipe Torrado, a los expresidentes del foro hoy presentes, entre ellos el doctor Víctor Hugo Malagón, y también al doctor Antón Espinosa, miembro del foro, quienes nos acompañaron en la organización del evento del día de hoy. También le doy la bienvenida al doctor Gabriel Vallejo, director del Partido Centro Democrático, y a la doctora Nubia Estela Martínez, exdirectora y miembro activo del Centro Democrático. Hoy estamos con un invitado muy especial, a quien le damos una cordial bienvenida al Foro de Presidentes, doctor Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia 2002-2006 y 2006-2010, quien estará compartiendo con los asistentes importantes reflexiones y perspectivas económicas, geopolíticas y medioambientales del país. Nuestra agenda del día de hoy iniciaremos con las palabras de nuestra doctora Carolina Buitrago, presidenta del Foro de Presidentes, posteriormente un saludo del doctor Antón Espinosa, luego seguiremos con una charla del doctor Uribe por unos 40 minutos, 45 minutos. Posteriormente vamos a estar formulando las preguntas que ustedes previamente nos enviaron a nosotros para podérselas hacer al doctor Uribe, y tendremos igualmente unos minutos al final del espacio para que las personas que están hoy en día acá en el auditorio puedan también cerrar con algunas preguntas. Así que nuevamente bienvenidos a todos, muchas gracias doctor Uribe, muchas gracias por su asistencia y su compañía el día de hoy. Bueno, muy buenos días a todos, nuestros miembros, los invitados, a nuestro invitado de honor. Es un honor darles la bienvenida a nuestra plenaria del mes de septiembre. Hoy tenemos el honor de contar con una figura clave en la historia reciente de nuestro país, el expresidente, presidente Álvaro Uribe Vélez, cuyo liderazgo ha dejado una profunda huella en nuestro país. Nos encontramos en un momento de incertidumbre y desconfianza. Factores como las reformas propuestas por el gobierno, la disminución de la inversión extranjera, la inseguridad, entre muchos otros factores, afectan a nuestro tejido empresarial y, por ende, a la economía de nuestro país. Como líderes empresariales, enfrentamos desafíos importantes, pero también tenemos un papel fundamental en la construcción de nuestro país. Nuestra participación activa es clave para impulsar el desarrollo sostenible, fomentar la competitividad y fortalecer la confianza en el futuro de Colombia.
El doctor Uribe nos acompaña hoy para compartir sus valiosas perspectivas sobre temas críticos para el país, el panorama económico, los desafíos geopolíticos y el impacto de las dinámicas medioambientales. Estas reflexiones nos invitan a considerar cómo, desde nuestras posiciones, podemos seguir contribuyendo al progreso, incluso en medio de la incertidumbre, identificando oportunidades para incidir de manera positiva en la construcción de un futuro más próspero. Es por eso que para nosotros es un honor tenerlo aquí, es un mensaje de esperanza, también un momento para agradecer por su vida, por su obra, por todo lo que usted nos ha aportado. Doctor Uribe, bienvenido al Foro de Presidentes. Señor presidente, es un honor recibirlo aquí en su casa. Jeremy Bentham, el gran filósofo inglés, contemporáneo e inspirador del general Santander, pensaba que los líderes de los países deberían ser escogidos exclusivamente entre los más capaces. En esa categoría está sin duda usted, presidente Álvaro Uribe, en mi opinión, el mejor presidente de este país de los últimos 40 años. Están enmarcados dentro de una filosofía muy sencilla de trabajar, trabajar y trabajar. ¡Qué ejemplo! Y especialmente en los tiempos que corren, cumpliendo a cabalidad un programa de 100 puntos dentro del marco de la seguridad democrática. Sus registros de popularidad en todo su periodo y los excelentes resultados en todos los ámbitos de su gobierno atestiguan su éxito. Yo quisiera además recomendarles un libro recientemente publicado del presidente Uribe. No lo escribió él, lo escribió sus colaboradores, que inclusive dicen que algunas cosas no está del todo de acuerdo. Y me permite aquí. No es publicidad del gobierno. Eso tiene de bueno. Pero me voy a permitir leer un párrafo que está en el prólogo. En el prólogo, en la primera y en la segunda página, uno entiende este país de los últimos 12 años. Dice: Álvaro Uribe Vélez lideró una campaña mediática, militar y de política pública contra la guerrilla, con claros resultados en la disminución de homicidios, secuestros y extorsiones. Reorganizó la administración pública, haciendo un esfuerzo sin precedentes en la rendición de cuentas y la disposición de información para la ciudadanía. Llevó a Colombia a niveles de crecimiento económico y superación de pobreza importantes, y durante toda su administración obtuvo una alta popularidad. De hecho, al dejar la presidencia, distintos sectores sociales y políticos reconocían sus logros y agradecían su gestión. La historia será justa con usted, presidente, el mejor presidente de los últimos 40 años. Muchas gracias. Muy apreciada señora, muy apreciados señores, doctora Carolina Buitrago, presidente, doctora Marcela Moreno, directora ejecutiva, señores presidente, doctor Víctor Malagón, señor vicepresidente, doctor Felipe Torrado, muy reconocido con todos ustedes, con sus generosas palabras, con la suya, el doctor Antón Espinosa. Gracias por tanta generosidad. Invitarme a mí genera mucha contradicción, porque yo creo que soy un gran generador de controversia y estuve en la presidencia 8 años y llevo 14 años defendiéndome en la justicia. Entonces yo tengo que reconocer que son muy valerosos, atrevidos quienes toman la decisión de invitarme. Muchas gracias.
Hace unos años estuve con ustedes y fue una oportunidad muy grande. Hoy me acompaña el doctor Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, algunos de los subdirectores y la doctora Nubia Estela, directora del partido. Pensé mucho y dije, prefiero fatigarlos con unos papeles que llegar a decir un discurso político que tanto me gusta. Entonces les voy a poner a ustedes el problema de que durante unos minutos veamos estos papeles que hemos venido trabajando y poco a poco creo que los comentarios, las preguntas de ustedes van a ayudar mucho a mejorarlos. ¿Qué haces un favor? Porque dígame cuando sean las 20. Le hemos dado el siguiente orden: un capítulo sobre desconfianza en Colombia, hechos que la acreditan; unos segundos sobre esas causas de la desconfianza; uno tercero sobre riesgos de país, y uno cuarto algunos comentarios sobre el vecindario. Entonces, hay unos hechos que hay que registrar y que constituyen las manifestaciones de desconfianza. En 2010 se había estancado muchísimo la diáspora colombiana. Al contrario, muchos colombianos regresaban y muchos jóvenes con un alto nivel de preparación regresaban. La diáspora colombiana se mantuvo más o menos estable, sin crecimientos significativos, pero cuando uno verifica tres fuentes: Migración Colombia, algunas fuentes gremiales, los Estados Unidos, encuentra que es muy probable que al 31 de diciembre de este año, al sumar segundo semestre del año 22, año 23, lo que va este año, la proyección al 31 de diciembre, 2 millones de colombianos hayan dejado el país sin vocación de regreso, y de ellos la mitad población económicamente activa, lo que de alguna forma le ha ayudado al gobierno, porque eso se refleja en una menor cifra de desempleo. Muchos que se han ido del país a buscar oportunidades afuera y que ya no reclaman empleo aquí. Aquí es importante tener en cuenta esto. Me preocupa que en los informes que uno alcanza a obtener en los Estados Unidos, ya aparece Colombia como un país que tiene una contribución importante a las personas que ilegalmente han llegado a Estados Unidos. Se habla de 120.000 en el último año. Colombia no tenía una participación significativa en ese fenómeno de migración ilegal. Me preocupa estas solicitudes de insolvencia, esta presentación. Yo se la voy a dejar, doctora Marcial y doctora Carolina, porque todavía esta mañana se me ocurrían cosas. Carolina Escamilla, por ahí está, que me tiene que ayúdame con esto. ¿Sabes qué se me olvidó? También en la parte donde hablamos de violencia, yo no puedo olvidar el tema de los falsos positivos. Méteme eso ahí, por favor. Todavía esta mañana en el capítulo de riesgos de país, dije, pero
que se me está olvidando y se me está olvidando el default. Miren esto de insolvencia. Lo que pasó en el año 20 con la pandemia y lo que pasó en el 2023, lo de cierre de empresas. Hay más cierre de empresas en el año 23 que en la pandemia. Y esas empresas, el 99% son micras y pequeñas. La creación de empresas en el 23 hubo 74.000, en el 24 hasta la fecha un 30% menos. Preocupa mucho la caída de la inversión extranjera directa. Unas cifras que nosotros obtuvimos recientemente hablan este año del 12%, pero hay otras que nos hablan del 18%. Y eso se ve en el futuro, porque siempre hay unos lapsos entre las decisiones de confianza y la aparición de la inversión. Y hay otros intervalos entre las decisiones, los hechos que crean desconfianza y la aparición de las cifras de menor inversión. En la formación bruta de capital vemos una gran caída, pero me he detenido mucho en maquinaria y equipo, que diría yo, con el perdón de los economistas, que es un tema que hay que mirar siempre, cómo vamos en maquinaria y equipo. Inclusive más que, porque por ejemplo la vivienda resuelve un problema social, mueve la economía, pero una vez terminada la construcción, si no hay nuevos proyectos, ya dejó de contribuir. Quien adquiere maquinaria, quien adquiere equipos, eso tiene una vocación de contribución de mucho más largo plazo. Y sin embargo, en el segundo trimestre del 24 aparece esta recuperación. Entonces la presentaron como una recuperación muy importante, pero si uno la compara con lo que venía cayendo, no alcanza a compensar y nos falta ver qué puede ocurrir de aquí al 31 de diciembre. Vimos los hechos de desconfianza, causas de desconfianza, los homicidios, la violencia. Nada gano con esta denuncia, lo único que gano es una retaliación de delincuentes. Yo me atrevo a decir que el país está extorsionado por todas partes. Empresas, a uno le dicen los venteros ambulantes, tengo que pagar extorsión en el campo, ni qué decir, es un país extorsionado. El asesinato de líderes sociales también es bien significativo. Miren en lo que va el año 24. El número de miembros de la fuerza pública y este tema del narcotráfico. Cuando se anunció en La Habana que el gobierno aceptaba que en el caso de la FARC los delitos para financiar la sedición eran delitos relacionados con el delito político, el país había bajado a 42, 48 mil hectáreas de coca. También se anunció, que se anunció en La Habana, que como eran delitos políticos, entonces no tendrían cárcel, no habría extradición, habría elegibilidad política, que no habría fumigación y que además cualquier sistema de erradicación tendría que ser voluntario, concertado con las comunidades. Eso nos llevó a que al final del gobierno, inexplicablemente los Estados Unidos no ha publicado datos oficiales en los últimos 2 años. Extraoficialmente ellos dicen que el país tiene hoy más de 320.000 hectáreas de droga. Si a ese tema le sumamos la minería ilegal, uno llegaría a la conclusión
que los diálogos con los grupos violentos pueden ser diálogos inútiles. Yo pienso que hay dos fenómenos que no dejan que salgan adelante los procesos de paz: la impunidad absoluta, como la que le dieron a la FARC, y el mantenimiento de negocios ilegales. Simplemente unos líderes de grupos, como el caso de líderes de la FARC, de cabecillas, se benefician de amnistías, de indultos llamados con otro nombre, pero que en la práctica equivalen a indulto, porque no van un día a cárcel, tienen elegibilidad política, no les queda ningún impedimento ni en la vida política ni en la vida civil. Y el mantenimiento de estos negocios, porque salen unos pero entran otros. He estado preguntando cuántos colombianos pueden estar involucrados en el tema de los cultivos ilícitos y en el tema de la minería ilegal. Me hablan de 250.000. La cifra no la tengo verificada, no hay una información oficial con la cual uno se pueda comprometer, pero uno sí teme, sumando sur de Bolívar, noreste de Antioquia, sumando el Catatumbo, sumando Tumaco y otras regiones, que el país puede llegar muy fácilmente a 500.000 personas viviendo de esa economía ilegal. Entonces a uno le dicen en Pasto, no hay compradores de coca. Aquí llegan de la zona cocalera a buscar servicios médicos y nos dicen, no podemos pagar porque no nos han pagado la coca. Eso se va a acabar por esa vía, que hay exceso y hay sustitución por los narcóticos sintéticos, etc. Entonces algunos se expresan con optimismo, dicen, este fenómeno de la sustitución por los sintéticos va a acabar ese fenómeno en Colombia. Yo también tengo la intuición que puede llegar un momento que el país esté tan cansado con el fraccionamiento real de la nación que pida un gobierno muy fuerte para enfrentar esos grupos y derrotarlos. Porque mi generación, doctor Abdón, recordamos la época de la republiqueta del presidente Valencia. Él tomó la decisión de enfrentarlas porque allí la FARC tenía unos gobiernos alternativos criminales, habían desplazado al Estado de Derecho. Hoy yo veo el Estado de Derecho de Colombia desplazado en muchos sitios. Por ejemplo, en el Catatumbo no rige el Estado de Derecho, rige el Estado criminal alternativo. Y puede llegar un momento en que los colombianos pidan mano fuerte para derrotar esos estados alternativos. Pero mientras más nos demoremos, o para que llegue la sustitución, o para que llegue una decisión colombiana de derrotarlos, mientras siga creciendo el número de colombianos vinculados a esos negocios, será más difícil. Imaginemos el día que digan, bueno, se acabó este negocio, hemos frenado aquí la coca, la minería ilegal, pero tenemos que darle alternativas de vida, de ingreso a 500.000 colombianos. Un problema enorme para el país. Y si en la dirección en que uno traza ese sendero va un sendero paralelo, que es el del debilitamiento de la economía, será mucho más difícil, pienso yo, queridos amigos. Nosotros no somos enemigos del diálogo. Ahí está el doctor Laforí, está el doctor Fabio Valencia, pero nosotros creemos que igualar a la fuerza pública con el terrorismo, dar impunidad total, mantener los negocios ilegales, no permite que haya paz, sobre todo cuando se va debilitando la autoridad. En el tema, en el capítulo de riesgos, veo un problema que es el de fuerza pública. Me voy a referir a ella. Causas de desconfianza, por ejemplo, esta reforma tributaria nueva. Yo he estado estudiándola este par de días, lo que hace que la publicaron. El texto me han ayudado jóvenes del partido que están en hoteles de nuestros congresistas.
el doctor Santiago Pardo, ayer llamé también a Juan Alberto Londoño, que por aquí está. Todo lo que les pueda decir está muy emborrador, pero no me atreví a llegar donde ustedes sin darle unas miradas con algún juicio al tema. Yo creo que el gobierno parte de unos presupuestos cerrados. Él nos pone como el país con mayor concentración de la riqueza. Y este cuadro de esta organización tan prestigiosa en el mundo muestran que adelante en el contexto nuestro, en la geografía nuestra, están Chile, Brasil, México, Perú, Costa Rica. Colombia está aquí. Colombia está con el 33.3% de la porcentaje de riqueza que corresponde al 1% de la población. Estados Unidos está en el 35%, pero este gobierno nos pone encabezando esta escala. Como también en el tema de concentración de la tierra. Sé que el 81% de la tierra pertenece al 1% de los colombianos, pero hay 33 millones de hectáreas de comunidades indígenas, no todos selva. Por ejemplo, el macizo colombiano son unas tierras muy fértiles, etc. Y hay unos 8 millones de hectáreas de las comunidades afrocolombianas. Y es un país con muchas dificultades para trabajar en el campo. Los inviernos, los veranos. Este país tiene que proteger la selva. Son 600.000 kilómetros de selva. La topografía no ayuda. En la Colombia andina, llena de montañas, vivimos 36 millones de colombianos. Yo, cuando en la última campaña subíamos un día amanecimos ¿dónde amanecimos, Juan? En el Tolima. Y tomamos el vehículo y llegamos en la noche a Faca. Yo decía, este país es maravilloso. En la sabana cundiboyacense pueden vivir 12 millones de colombianos. Si llevamos esto de Soacha a Sogamoso, ¿cómo funcionan en estas vías? Entonces es un país prodigioso. No le hemos ayudado con infraestructura y sigue funcionando vigorosamente la economía. Es increíble. Y entonces toda esa literatura de concentración de riqueza, que hay que hacer esfuerzo. Un país todavía con mucha pobreza, con inequidad, pero esa literatura también hay que cuestionarla, porque es una literatura que no han presentado debidamente. Este faltante del presupuesto que lo sabe es de 12 millones. Este cuadro lo saco de la reforma para decir lo siguiente. Esta es una reforma para fortalecer el gasto burocrático, la inversión del Estado. Este cuadro que lo obtengo de la presentación del gobierno muestra que esta reforma, de aprobarse, tendría un impacto del 20.9% en la inversión pública y apenas del 2.2% en la inversión privada. Ahí tenemos que enfrentar el primer desacuerdo filosófico. Aquí lo que se quiere es estatismo, crecimiento burocrático, inversión pública y marchitamiento del sector privado. Filosóficamente, ahí le veo a esta reforma un grave problema. O sea que esto no hay que combatirlo solamente que por renta, que por patrimonio, hay que combatir el recurso. ¿Hacia dónde se quiere orientar el recurso? Ustedes saben que ese crecimiento burocrático es un crecimiento que tiene muy poca transmisión en la economía privada. Mejora en un momento los consumos, pero de ahí no pasa, queridos amigos. Por eso traje este cuadro, porque aquí hay que entrar también en la discusión filosófica. ¿Qué país queremos? Nosotros queremos un país basado fundamentalmente en el crecimiento de la inversión privada, con un Estado bastante reducido, que me duele que Colombia no hubiera seguido la senda de reducción del Estado. Cuando nosotros eliminamos alrededor de 300 entidades del Estado, eso tuvo un ahorro de 6 puntos del PIB y ha seguido ese crecimiento. Enseguida vamos a ver alguna cifra del actual gobierno. Y bueno, dice que está
bajando la tarifa de renta al 30%, pero la bajan en 4 años. Es una senda bastante demorada. 3 años le van a tocar al nuevo gobierno. Y dicen que sí, que a la pequeña empresa le quedará en 27 la tarifa. Pero hay un gran aumento de la tarifa de las personas naturales, que sube esa tarifa, las personas naturales sube al 41%. El país no puede pensar que la tributación hoy, en ausencia de la nueva reforma, está bien. La tributación que nos impusieron en el año 22 es también insostenible. El país apenas se está dando cuenta del daño de esa reforma. Y esta reforma, en lugar de resolver ese problema, lo agrava. Cuando nosotros tengamos la tarifa del 30%, en 4 años estaremos todavía en el nivel más alto de impuesto corporativo de la OCDE. Este cuadro lo podrán leer ustedes más fácilmente, porque aquí es muy difícil, pero aquí vemos algo en esta tabla. Miren la tasa corporativa en Canadá, compárela con nosotros, que hoy está en el 35 y cada día en el 30. Miren la de Chile, miren la de Dinamarca, la de México, la de España, la del Reino Unido, la de los Estados Unidos. Con una tasa corporativa del 30, todavía quedamos en el nivel más alto de la OCDE. Pero en personas ya pasamos a niveles altos, porque aquí esto es el cuadro que corresponde a lo anterior. Ahora vamos a subir al 41. Y aquí hay algunos países que tienen un impuesto personal muy alto. Por ejemplo, veamos el de Dinamarca, a personas naturales 52, pero la renta corporativa es del 22. Entonces nosotros en el conjunto, renta corporativa, renta de personas naturales, quedamos muy altos en el universo de la OCDE. El patrimonio prácticamente dobla el número de contribuyentes. Al bajar la base de 3.300 a 1.800 millones de patrimonio neto aproximadamente, aumenta la tarifa del 1,5 al 2 en el nivel alto. Este es un tema que yo no sé cómo lo van a manejar, que van a cobrarle a las personas jurídicas impuesto matrimonio por activos que consideran improductivos. Entonces, las fincas de recreo que sean de propiedad de sociedades, va a haber que ponerlas a producir. Y desconocen que ahí hay unos temas que bastante le contribuyen al país, en pago de salarios, en pago de servicios de urbanizaciones, en generación de empleo, en pago de seguridad social. Y el impuesto presunto lo suben del 15 al 20%, cuando el acuerdo internacional era del 15%. Eso va a ser un problema. Entonces una compañía internacional la van a poner a pagar el 20%. Estuve examinando el tema hace 2 días con Juan Alberto Londoño y ahí hay una discusión. El doctor Santiago Pardo dice que finalmente va a ser sobre utilidad fiscal presunta. O sea, si la utilidad real es menor, le van a queda una autorización a la administración de impuestos para definir una utilidad presunta. Suben para un país que puede llegar nuevamente a tasas de interés del 8-10%. Y para los préstamos entre sociedades y sus socios sube la tasa de interés al 25%. Unos abusos. La tarifa de ganancia ocasional la suben al 20%. Por supuesto, las sucesiones.
Y uno de los temas que se ha querido desconocer en la ganancia ocasional es que la ganancia ocasional es también una protección frente a la inflación. El catastro tiene en el país, en las partes del catastro que maneja el gobierno central, hay unos crecimientos desproporcionados, unos catastros en su avalúo del gobierno central mucho más altos que el valor comercial. Todo esto va apuntando a destruir riqueza. Entonces aquí la gran discusión filosófica es: ¿construimos o destruimos riqueza? Si queremos un país con un avance social, no vamos a lograr destruyendo riqueza. Yo creo que toca reflexionar a todos los colombianos. La única manera de resolver los problemas sociales es con una construcción de riqueza privada permanente, continua. Fue mi gran discusión con el presidente Chávez. Me preguntaba: ¿cómo te parece mi política social? Y yo decía: presidente, bueno, Venezuela es un país muy rico para tener tanta pobreza, pero no elimino la empresa privada. Él decía que no se necesitaba, que con el petróleo era suficiente. Y tuvieron a Venezuela encantada unos años. Por aquí está un sobrino María Luis. Me corrige si me equivoco. Tuvieron a Venezuela encantada unos años con un consumismo muy alto, porque el gobierno con el petróleo tenía unos reembolsos de importación, de exportaciones de $60.000 millones. Entonces importaban lo habido por haber y se lo daban subsidiado a la población venezolana. Y cuando se acabó, porque yo creo que el problema venezolano ha sido un problema fundamentalmente de falta de libertades y del sector privado. Ellos dicen hoy que el bloqueo norteamericano, que la reducción del precio del petróleo. Chávez empezó con petróleo de $12, con petróleo de $80 es muy suficiente para que un país con la capacidad de producción de Venezuela viva bien. Lo que pasa es que cuando querían subir a 6 millones de barriles por la afectación de la tecnología debido al maltrato a la empresa privada, se les bajó de 3,5 millones de barriles al día a menos de 1 millón que hoy producen. Entonces también hay que ver cómo la falta de empresa privada ha sido la causante de ese problema venezolano, creo yo, queridos amigos. Pero cuando apareció que ya no podían sostener importaciones de bienes por $60.000 millones, quitaron ese consumismo, esa fiesta de consumismo subsidiado. No pudieron reemplazar eso con la empresa privada porque la habían acabado. En ese momento brinca la pobreza del 40 al 90% en Venezuela. Yo creo que el debate filosófico aquí es: este país no puede permitir que sigamos. Hemos tenido dos políticas, una extrema del presidente Petro contra la creación de riqueza privada y otras políticas también anteriores, sobre todo en el periodo de la negociación con la FARC, que no tuvieron contundencia para defender la importancia de la creación de riqueza privada como único camino para poder superar la pobreza. Yo tengo dos cuestionamientos al discurso histórico de Colombia. Yo he sido un gran defensor de los buenos del Frente Nacional. Ahora hablábamos con el doctor Antonio Eduardo de cuando se creó el decreto 444, etc. Este país tuvo en el siglo pasado el mejor manejo macroeconómico. Nunca tuvo hiperinflación, nunca tuvo default, tuvo la menor interrupción democrática, solamente 4 años. Los mexicanos se ufanaban de que ellos tenían una democracia muy extensa, pero tuvieron 12 años de interrupción democrática. Sin embargo, este país tuvo todo el siglo de violencia. Hay un tema muy extenso, muy interesante de mirar, pero hay para decir lo siguiente: siempre se habló de paz, pero se omitió la palabra seguridad. El discurso político no le da importancia a la palabra seguridad.
Al contrario, que quienes la estudiaban se morían del pánico de pronunciar. Este país había creado también una gran prevención contra las Fuerzas Armadas, y por el espejo internacional de las políticas de seguridad nacional, que eran unas políticas represivas de las disidencias en las dictaduras latinoamericanas. Los gobiernos de Colombia todos apoyaron la empresa privada. El general Rojas Pinilla, los problemas fueron otros, pero el general Rojas Pinilla no era comunista. Es bien importante hablarlo con las nuevas generaciones. El primer gobierno de aproximación neocomunista en Colombia es este. Pero aquí, no obstante que todos apoyaban la empresa privada, nunca se habló, siempre se hablaba era de justicia social. No había campaña. Y yo empecé a oír las campañas antes de tener uso de razón, error. No había campaña donde el discurso que prevalecía no fuera justicia social y paz. A este país no se le hizo una pedagogía de la necesidad de tener la riqueza privada creciendo para poder construir equidad social. Nos toca. Porque el país se olvida mucho. Yo fui tan cansón diciendo seguridad democrática, confianza inversionista, cohesión social, Estado pequeño. Nos toca una gran pedagogía. Yo no sé qué van a hacer los colombianos para pagar, en qué vamos a hacer, pagar impuestos en los próximos años, porque ahora muchos colombianos se están endeudando. Pero el doctor Santiago Pardo me hacía esta cuenta. Hay patrimonios rurales, aún con alta productividad, con rendimientos máximos del 3%, lo normal es el 1%, que se pueden acabar en pocos años, con la suma de todos los impuestos. No he podido actualizar la cifra de los colombianos que se han llevado su residencia fiscal para afuera. Por ejemplo, el gobierno, en unas cosas buenas y otras discutibles, dice: yo quiero excluir de la regla fiscal las inversiones verdes ambientales. Eso suena muy bien, pero creo que tienen eso contabilizado en los 11 billones de ingresos que estima el gobierno. Eso no es ingreso, eso es autorización de más gasto. Con otro elemento, un país austero que lleve una economía privada bien, le entienden eso. Pero nosotros, con este problema que tenemos, eso lo que va a hacer es encarecernos más el endeudamiento, seguir afectando, aumentando el riesgo colombiano. La reforma, diría uno, tiene aspectos como los techos solares. Dice la reforma: el gobierno podrá subsidiar techos solares con cargo a los subsidios a los estratos 1, 2 y 3. ¿Dónde está el presupuesto? No alcanzan para lo uno, ¿dónde van a alcanzar para lo otro? Ponen al Fondo Nacional del Ahorro, y uno en un país con tanta informalidad todavía, en la vivienda precaria no se puede oponer a eso. Que el fondo pone al Fondo Nacional del Ahorro a prestar para mejoramiento de viviendas sin hipoteca. A las empresas que entren en el sistema de energías alternativas les dan una deducción del 50% para que sean competitivas. A los hoteles, ustedes recordarán mucho los estímulos del gobierno nuestro a los hoteles, les quitan los impuestos hoteleros en municipios de menos de 200.000 habitantes. Le impone IVA a los juegos digitales. Cuando empezó nuestro gobierno le dimos el beneficio de que el juego digital no pagara IVA. Yo creo que está bien que no lo pague, porque ya se ha hecho una gran transición en el mundo y en Colombia ha avanzado mucho hacia el juego digital. Hay otros que dicen que se vuelve a informalizar eso. Dicen que van a pagar la deuda a la opción tarifaria. Ustedes recordarán que el gobierno Duque, forzado por la pandemia, dijo: bueno, los colombianos de los estratos 1, 2 y 3 que no puedan pagar, pueden hacer un acuerdo que se llama opción tarifaria. Por ahora les congelan y en el futuro pagan.
parece que hay una deuda de 4 billones. El gobierno pide autorización para pagar eso. Y con eso encanta electores. Ese es un discurso que hoy recorre la costa caribe. El gobierno nos va a pagar esa deuda. Y también atrae a las empresas, porque dicen, como nos van a pagar esa deuda, las empresas van a hacer sus finanzas. ¿De dónde va a salir el dinero? Es la pregunta. Sobre el impuesto al carbono. Luego dicen, no, es que necesitamos un impuesto al carbono como Argentina, como Brasil, como México, como Uruguay, como Chile. Chile y Uruguay no son productores de combustibles y tienen bastante asimilado el alto costo de importarlos. Uno tiene que poner en duda esa propuesta de aumentar ese impuesto en un país que tiene la expectativa de que el año entrante vamos a tener ya una escasez de gas que no se sabe cómo la vamos a resolver. En el gobierno Duque uno podría decir, Colombia va a tener un intervalo sin autosuficiencia de gas, pero hay unos nuevos contratos que nos van a llevar a recuperar la autosuficiencia. Hoy no sabemos cuándo se va a recuperar. Me parece que este tema del IVA a los vehículos híbridos también genera mucha discusión. Yo creo que la reforma no se debe aprobar. Y si la aprueban, le hace un enorme daño a los colombianos, no genera mayores recursos en el largo plazo y solamente le puede resolver al gobierno en el primer año 4 o 5 billones de un faltante de más de 12. Este es un tema muy preocupante, el derroche. Entre el 22 y el 24, los gastos de funcionamiento crecieron un 52%. Yo no me atreví a comprometerme con esa cifra hace unos meses y volví a revisar esos presupuestos. Ahora, ya sumando el 23 al 25, hay un crecimiento del 20% promedio anual. El momento, nosotros criticamos mucho en el año 18, cuando apoyamos al presidente Duque, que el gobierno que estaba terminando tenía 80.000 contratos de servicios. Este gobierno está pasando eso de lejos, los contratos de servicios. Un burocratismo que hace mucho daño. Nosotros tenemos gran oposición a las reformas, esto es otra causa de desconfianza. Por ejemplo, es que el país le han hecho pensar a muchos sectores laborales que el país no tiene recargos, claro que los tiene. Nosotros lo que hicimos fue ajustar los horarios, porque hay muchas personas que tienen que ir a un almacén de noche, muchos muchachos que no pueden trabajar sino los fines de semana, pensionados que para complementarse los ingresos trabajan unas horas de noche, fines de semana, etc. Me preocupa mucho el tema de los recargos, esa distorsión de lo que fue la reforma laboral del 22, del año 2003, y me preocupa mucho que quieran convertir en un contrato formal, ordinario, el contrato de aprendizaje. Este país tiene un potencial para vincular 3 millones de aprendices, y si sumamos los que están en cursos del SENA con los que están en prácticas, tenemos apenas 1.087.000, una tercera parte del potencial colombiano. Acá un tema muy importante que es el contrato sindical. Contrato sindical en muchas empresas ha ayudado a pasar del sindicalismo de izquierda, confrontacional, a un sindicalismo participativo. Entonces la empresa dice, bueno, este aumento de producción que necesito por la estación lo contrato con el sindicato. Esta tercerización no va a traer una empresa afuera, la contrato con el sindicato. Eso ha hecho mucho bien y lo quieren acabar, y hasta el momento está aprobado acabar el contrato sindical. Lo mismo las empresas temporales. También hay que contarle al país que las empresas temporales, así sea un día que esté temporal en su misión, el temporal que esté
el trabajador temporal que esté enviado por la temporal a cumplir un servicio en una empresa, le tienen que pagar proporcionalmente todas las prestaciones. Nosotros hemos creído que hay que nadar en la misma dirección. Una propuesta nuestra ha sido, en lugar de esta reforma laboral, pensemos, por ejemplo, que en las empresas de sectores que crezcan al 4% más, se pague una prima extra, porque eso pondría al empresario, al trabajador, a trabajar en la misma dirección. Preocupa mucho, afortunadamente, y tengo que aplaudir el esfuerzo de nuestro compañero Andrés Forero, han logrado eliminar la mayor preocupación en la parte del derecho colectivo del trabajo, que nos llevaba para otra Argentina. Pero aquí hay un tema, Carolina, que yo no puedo dejar de anotar para que lo anotes en esta tabla: la indemnización por despido injusto. Esto en Colombia es muy alto y ahora crecen más. Los argentinos dicen: yo no me atrevo a crear un empleo formal, la expectativa es que el presidente Milei corrija eso, porque con las dificultades de despido cada empleo formal se me vuelve un pleito. La reforma de la salud, ellos dicen: no, es que queremos estatizar, no como en Cuba, sino como en Inglaterra. En Inglaterra crearon ese National Health Service en el año 45, en la posguerra. Tiene cosas buenas, pero enormes dificultades. Ha sido una especie de consenso entre los dos partidos mayoritarios, y las dificultades como la lista de espera, etcétera, fueron muy incidentes para que el Partido Laborista ganara las últimas elecciones. Yo creo que el sistema nuestro, sistema solidario, mixto, es un sistema mucho mejor para nuestra época. Y ni qué hablar de lo de Cuba. Entonces hay que poner mucho cuidado, porque dicen: no, esto es un acuerdo nacional. Un acuerdo nacional puede ser que las EPS pasen a ser gestoras. Entonces, yo me enfermo, puedo ir donde mi gestora, ella me tiene que mandar al centro de salud estatal y político, vecino a mi casa, y si allí hay y si tengo que ir a un servicio de más alta complejidad, tienen que pedirle permiso a una entidad estatal para que me hagan la revisión. Entonces, serían gestoras, serían lobistas que estarían sometidos a unas entidades estatales, politiqueras y burocráticas, y nada importante podrían hacer. Hoy se quejan de las tutelas y ya las tenemos. ¿Quién va a tutelar una entidad pública? ¿Quién va a tutelar uno de esos servicios del Estado, un centro de salud del Estado? Eso tiene mil problemas. Por ejemplo, quieren crear entre 70 y 200.000 burócratas para el tema de promoción. Yo le dije al presidente Petro: usted ensayó eso en la alcaldía de Bogotá y no le sirvió, presidente, perdóneme que le diga, los 15.000 promotores que usted creó en la alcaldía de Bogotá se convirtieron en promotores de su campaña política. Y en esta época, donde con una antenita de 2 millones de Starlink en un puesto de salud de la Amazonía, 2 médicos allí, unas personas que ayudan a recoger las comunidades indígenas, se puede hacer una gran promoción. ¿Cómo le van a poner a este país? Las propuestas del gobierno hablan entre 70 y 200.000. ¿De dónde salen? Dice: vamos a crear 7.000 grupos de promotores, y el presidente dice: son 20.000 y cada grupo va a tener 10 personas. A mí me parece muy grave lo que quieren hacer de marchitar la educación privada. Sobre todo hoy, uno habla con los muchachos, entonces me está alargando, voy a acelerar. Uno habla con los muchachos y le dicen: hombre, ¿por qué no estás en la universidad? Porque cuesta mucho. Pues si el presidente Duque introdujo la gratuidad, no hay cupo. Y el otro dice: yo no me puedo quedar 5 años en una universidad y mi familia pobre. Yo creo que el país va a tener que hacer un gran esfuerzo de educación por ciclos cortos, acumulativos, con énfasis en tecnología, muy de acuerdo con el sector privado, y con otro tema, con créditos de emprendimiento. Todo eso necesita una gran participación privada.
El SENA era la niña de mis ojos, pero tiene 44.000 burócratas solo. Han anulado esa entidad. Este es otro tema bien delicado, la jurisdicción agraria, que lo tengo entre los que crean desconfianza. Este crea desconfianza en la construcción. Tenemos este problema de desconfianza en la contracultura de corrupción. Cuando mi generación éramos pequeños, en este país no se hablaba de corrupción. Después empezamos a ver una corrupción no generalizada, y hoy vemos una corrupción generalizada, que unos la aceptan por conveniencia y otros por resignación. Nosotros vamos a tener que pensar cómo vamos a superarla. Yo creo que nuestro partido, para contribuir a superar la corrupción, tiene que proponerse dos cosas: una campaña frontal contra la mermelada y una lista de Senado cerrada. Cuando un senador tiene que conseguirse todo ese dinero para ser elegido, ese es un camino de corrupción. Nosotros alguna vez le dijimos al doctor Mauricio Cárdenas, somos de oposición, le hacemos quórum en el Congreso para apoyar su presupuesto, pero revelen quiénes son los que están pidiendo recursos públicos. Si Álvaro Uribe pide como congresista un dinero para un puente en Titirilí, eso está bien. Lo grave es que lo hagan escondido por una negociación con el ministro para cambiarlo por un voto y que no se sepa cómo fue la contratación y que se robe un porcentaje de allí. Entonces la participación del Congreso en la representación regional no se puede eliminar, pero estas distorsiones de la mermelada, eso hay que enfrentarlo con toda la vehemencia. Creo que hay otras causas de desconfianza. El discurso político del gobierno. Alguna vez me decían a mí, oigan esto, Ecuador tiene un mejor sistema tributario que Colombia, más amigable, pero la inversión de Colombia es 20 veces la de Ecuador. ¿Por qué? Y yo, bueno, pues uno no puede pensar solamente en seguridad jurídica, no puede pensar solamente en seguridad física, en seguridad política. ¿Qué ganan con tener un sistema tributario muy amigable si el presidente Correa, con su agresividad contra el sector privado, todos los días lo espalda? Andrés Oppenheimer tiene la tesis de que López Obrador habría podido conseguir mejores resultados para México. Y yo digo, ¿pero de dónde? Si han llegado todas esas empresas del nearshoring, eso ha sido muy exitoso. Y algunos mexicanos dicen, ese discurso agresivo de él contra el sector privado, todos los días en la mañanera, le ha quitado posibilidades al nearshoring, podría ser mucho más grande. Aquí hay otro tema. El presidente Petro podrá decir, este país ha sido de rompimientos institucionales, ¿por qué no voy a ser el mío? Si aquí no respetaron el plebiscito. Y la verdad es que en la historia del país es de rompimientos institucionales, desde la Constitución del 63. Ganó Mosquera la guerra de los soberanos. Abel Mariano Espina Rodríguez convocaron la Constitución de Río Negro, derogaron de facto la del 56-58. Gana el presidente Núñez. En ese momento sus abuelos estaban en contra, pero gana la batalla en Humaredas. Yo tenía por acá un pariente también en Colombia. Y dice Núñez, las páginas manchadas de la Constitución del 63 han sido devoradas entre las llamas de la humareda. Y de facto, elimina la Constitución del 63, llega la del 86. El presidente Laureano Gómez creó una constituyente para bajas de la vida. Lo tumban a él. Esa constituyente tenía como presidente al doctor Ospina Pérez y esa constituyente legitimó la presidencia del general Rojas Pinilla. El Frente Nacional no tuvo soporte jurídico, gran paso. Habrá que reconocerle, sobre todo los que vivíamos en esas zonas rurales, esa violencia entre liberales y conservadores. Pero la Junta Militar convoca ese plebiscito el 1 de diciembre
del 57 por el Frente Nacional. Claro que ahí hay un tema. El umbral fue del 89.1% y el voto favorable fue del 94%. La Corte Suprema de Justicia en la Sala Constitucional se contradice, porque al presidente López Miguel le dice: solamente el Congreso puede cambiar la Constitución. Usted no puede reformar la Constitución con una constituyente, así sea delegada al Congreso, porque el Congreso tiene que reformar la Constitución sin modificar las herramientas que le entregaron, que le declaran inexequible la convocatoria de una pequeña constituyente. Pero con la misma Constitución vigente le aprueban al presidente Gaviria la convocatoria de la constituyente por decreto de estado de sitio, y con la misma, y le permiten al presidente Santos cambiar las herramientas de reforma de la Constitución, porque el titular era el Congreso, pero debió respetar las herramientas, como le habían dicho al presidente López. Sin embargo, le permitieron el fast track y bajar umbrales, etc. Entonces el presidente Petro, y no se respeta el plebiscito del año 16, lo sustituyeron no por un acto legislativo, no por una ley, lo sustituyeron por una proposición del Congreso. Eso no tiene equidad constitucional. Entonces podrá decir el presidente Petro: es mi momento, también puedo hacer un rompimiento, pero hay diferencias. Por ejemplo, la polarización en que está el país. Recuerden que la séptima papeleta promovida por los jóvenes tuvo 4.700.000 votos, mucho más que los votos que eligieron al presidente Gaviria. Y de esos 4.700.000 votos hubo 4.400.000 por el sí. Era un país con un consenso bastante alto para hacer ese rompimiento. Yo creo que hoy ese consenso no se consigue. Entonces, aquí viene mi comunicación. Yo soy, porque creo que ayer me dedicó el presidente Petro mucho rato. Pero yo les confieso a ustedes, y con esto que he bregado a tener una comunicación que no esconda nada de aquello a lo cual nos debamos oponer, pero sin agresión, buscando una cosa que se llama credibilidad. La comunicación agresiva, ofensiva, genera mucho morbo publicitario, pero no establece credibilidad. Y aquí, para ganar en el 26, tenemos que recuperar una franja que, con la afectación de mi reputación, cosas de gobiernos anteriores que ha pasado, se había perdido. Yo no creo que podamos volver al pasado, que el candidato del 26 lo escogieron que fulano, perano, sultano, ese paramilitar de Uribe. Eso no genera elegibilidad. Volver a un pasado de componentes clientelistas, de mermelada, de lo que cuesta elegir un senador, un representante, eso no genera credibilidad para ganar las elecciones. No basta la crítica, necesitamos también autocrítica. Yo me pregunto, ¿qué hicimos mal? Y a uno, cuando está activo en esto, le queda muy difícil reconocer que hizo mal. Pero ahí venimos haciendo el esfuerzo. Aquí nos vamos a preguntar todos los que estuvimos en el gobierno, ¿qué hicimos mal que permitimos la elección del actual gobierno? Y necesitamos estar proponiendo. Por ejemplo, ¿cómo vamos a defender el tema pensional? Carolina, yo pasé por alto la pensional, pero ahí está. No digamos nada, que el tiempo se nos acabó. Yo, por ejemplo, mi gran preocupación es cómo van a conseguir los jóvenes pensión con el nuevo sistema. Mi gran preocupación es si van a devorar ese fondo, dónde van a quedar las reservas. Mi gran preocupación es poner las reservas pensionales a pagar gastos sociales que corresponderían al presupuesto, como el nivel solidario, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tendremos que decir, vamos a proponer regresar al pasado. ¿Cómo vamos a defender nuestra idea de empresa privada sin regresar al pasado? Algo se me ocurre es, bueno,
mantengamos el sistema que ahora se ha creado ¿cómo se llama eso? De niveles. ¿Cómo se llaman eso, Juan? De pilares. Pero que los recursos los manejen fondos privados. Y que el sistema de subsidios que corresponde al presupuesto nacional, no al ahorro del pobre, en un fondo privado. Habrá que buscar soluciones que creen la posibilidad de defender nuestros ideales como la empresa privada sin tener que volver al pasado, buscando cómo se atienden con esos ideales expectativas de los colombianos. A mí me preocupa mucho oír políticos en la oposición que no tienen elementos de doctrina política. El 20 de julio, cuando oía yo a uno de nuestros partidos, lo llamé y le dije, hombre, puede haber cosas también criticables en los discursos, pero usted habló de doctrina política. ¿Por qué se necesita la seguridad? ¿Por qué se necesita la inversión privada? ¿Por qué se necesita el Estado pequeño? ¿Por qué se necesita llevar de la mano la inversión privada a la política social? A mí, oposición sin doctrina me parece muy peligroso. Yo creo que va a haber que decirle a los candidatos cuál es su doctrina. No nos venga simplemente a hablar aquí de unas tesis de oposición. Veo dificultades en la recuperación. Por ejemplo, cuando yo asumo la presidencia tenía el Plan Colombia. Gran logro del presidente Pastrana. El ministro Ramírez, Luis Fernando Ramírez Acuña, santanderiano, venía en un trabajo de recuperación de las Fuerzas Armadas. Hoy están muy debilitadas, no tenemos Plan Colombia. Pero además, perdimos la oportunidad del segundo Plan Colombia, que se negoció con Bush y con el presidente Obama. Y el gobierno Santos, que lo había empezado a negociar desde el Ministerio de Defensa, no lo llevó al Congreso. El tema Israel y Palestina, sin Israel y toda su provisión técnica, tecnológica, es muy difícil el tema de seguridad en Colombia. Veo el temor del sector privado. Si estas reformas siguen pasando, no se corrige lo de la pensionada, el sector privado va a decir, yo no vuelvo a invertir en Colombia, en salud y en pensiones. Como lo decía yo ahora para una grabación de líderes que me pidieron las doctoras Carolina y Marcelo, este país tiene que proteger las instituciones. Yo he tenido diferencias con un sector de la Corte, pero soy el primer convencido que hay que proteger las instituciones. Me parece muy preocupante lo que pueda pasar en la Corte Constitucional con los nuevos nombramientos. Parece valeroso, institucionalmente importante, lo que ha hecho el Consejo de Estado. La institución más importante es la empresa privada. La gran defensa de este país ha sido la empresa privada. Por ejemplo, con todo el perdón, yo he visto que Colombia ha tenido una empresa privada más independiente del Estado que la venezolana. La venezolana fue muy dependiente del Estado. Entonces nosotros tenemos que procurar resistir. Cada empresario va a tener que ser un pedagogo para salvar unas tesis fundamentales de la democracia y ganar en el 26, queridos amigos. También el tema de reforma a la justicia, el vecindario. Aquí dos comentarios. El presidente de Chile, la semana antepasada casi le hago un retweet. Y me faltó valor civil. Por ejemplo, he visto una falta de valor civil en el continente. Miles de fujimoristas y no se han pronunciado. Yo no fui capaz de pronunciarme sobre un acierto del presidente de Chile. Me parece que para bien de Chile ha dado un giro muy importante, ha entendido la realidad. Con problemas grandes que tiene. Me preocupa mucho de Estados Unidos un punto concreto. Las menciones que el presidente Trump ha hecho de América Latina han sido negativas. Que El Salvador esté en paz porque se ha llevado a todos los criminales para Estados Unidos, lo mismo Venezuela. Y la vicepresidenta Kamala no ha hecho una diferencia en América Latina. Y se han detenido solamente en el control de la frontera. Bueno, uno podría, sí, alguien me decía, bueno, Venezuela
con el movimiento social tan inteligentemente conducido por María Corina. Mira, María Corina ha unido al pueblo venezolano. Aquí hay una base del 30% de Petro. Tenemos que bregar qué porcentaje de esa base nos acompaña. Bien importante, ganar la franja que hemos perdido y bregar a ganar un porcentaje de esa base. María Corina da un gran ejemplo. Decían, bueno, pero María Corina puede tener el éxito que tuvo el movimiento social de Alemania Oriental para derrotar el comunismo, o en Rumania, pero en ese momento ya no tenían el apoyo soviético esos dictadores. El problema de Venezuela es que el dictador tiene el apoyo ruso y el apoyo chino. Veo esa dificultad. Me excedí mucho, señores y señores. Las preguntas de ustedes con el mayor gusto. Tranquilo, presidente.